¿Dónde está, de verdad, el heredero de todo Valle Salvaje? Esta noche, en un capítulo cargado de emoción, un cuchillo se acerca a una garganta, un plato vacío se coloca en una mesa de duelo y un secreto que llevaba meses enterrado empieza a moverse bajo tierra. Bienvenidos de nuevo un día más, queridos espectadores, al análisis completo del capítulo 453 de Valle Salvaje. Hoy la novela nos regala uno de esos episodios que mezclan la ternura más honda con el miedo más frío, y se lo voy a contar de principio a fin, sin dejarme nada en el tintero. Prepárense, respiren hondo y quédense hasta el final, porque las últimas dos escenas de hoy les van a dejar el corazón encogido. Empezamos en la casa pequeña, donde un grito parte la madrugada en dos. Es la voz de Victoria Salcedo pidiendo auxilio, y ese grito por sí solo ya nos dice algo extraordinario, porque Victoria jamás pide ayuda para nadie que no sea ella misma. En cuestión de segundos toda la casa está en pie. Matilde llega primero con la respiración entrecortada y una mano puesta sobre su propio vientre, protegiendo instintivamente al hijo que espera. Detrás vienen Luisa con una palangana de agua, Pepa con una vela que le tiembla en la mano, y hasta Atanasio se queda parado en el umbral, incapaz de dar un paso más, porque lo que ve lo deja sin habla. En el suelo de la alcoba está Mercedes de Miramar, pálida como si le hubieran robado la sangre, con el cabello suelto sobre la alfombra y una mano abierta hacia la nada. Victoria está arrodillada a su lado, sosteniéndole la cabeza, y por un instante brevísimo, un instante que nadie más llega a ver, en su rostro aparece algo que se parece muchísimo al miedo verdadero. Entre las tres mujeres consiguen que Mercedes vuelva en sí, poco a poco, con un parpadeo, con un gemido, con esa mirada perdida de quien no sabe cuánto tiempo ha pasado. Y entonces llega la primera grieta del capítulo. Mercedes, la duquesa que se enfrentó a Victoria cuando nadie se atrevía, la que compró la casa pequeña para tener un techo propio, la que se casó en secreto delante de las narices del duque, rompe a llorar. No es dolor físico. Es el peso de un secreto que la está aplastando por dentro porque se enamoró del hombre equivocado, y ese hombre resultó ser Dámaso, el marido que Victoria daba por muerto y que ha vuelto para incendiar el valle entero. Cuando Matilde y Luisa salen de la habitación, Victoria pide quedarse a solas con Mercedes, y ahí llega uno de los diálogos más interesantes del capítulo. Victoria le dice sin rodeos que encararse a Dámaso sería un error enorme, porque ella lo conoce mejor que nadie, estuvo casada con él, lo amó cuando era joven, y aprendió a golpes de silencio que para ese hombre las personas no son más que piezas que se mueven y se sacrifican. Mercedes intenta levantarse, el mundo se le va de lado, y Victoria, contra todo pronóstico, la sostiene. Le dice una frase que va a quedar resonando durante varios capítulos: la mujer que puso de rodillas a los Gálvez de Aguirre no puede ni sentarse sola en su propia cama. Antes de dejar la casa pequeña, quiero detenerme un momento en un detalle que muchos espectadores pasan por alto. Cuando Victoria sostiene a Mercedes por el hombro, hay un segundo de silencio entre las dos mujeres, un silencio cargado, donde ninguna sabe todavía si está construyendo una alianza o solo ganando tiempo. Mercedes cierra los ojos, respira hondo, y por primera vez desde que empezó este calvario, deja que otra persona la vea completamente vencida. No es poca cosa para una mujer que ha pasado toda la novela demostrando que no necesita a nadie. Y Victoria, que tampoco es de las que regalan compasión, se queda ahí sentada, sin soltarle la mano, en una postura que ninguna de las dos habría imaginado hace apenas unos meses atrás. Cambiamos de escenario y nos vamos al despacho del duque, donde Rafael lleva horas mirando la pared sin poder concentrarse en los libros de cuentas. Llaman a la puerta y entra Rosalía, la criada nueva, la más callada de la casa, apretando el delantal entre los dedos con una mezcla de determinación y pánico. Ha venido a hablarle de algo que en esa casa nadie se atreve a nombrar, el cumpleaños cercano de Adriana. Le dice a Rafael que todos en el palacio andan de puntillas, evitando pronunciar ese nombre, y que quizás eso no sea respeto, sino olvido con buenos modales. Rosalía le confiesa algo muy personal antes de hacer su propuesta. Le dice que ella también perdió a alguien que quería mucho, y que lo peor no fue el día en que lo perdió, sino el día en que la gente de su alrededor dejó de nombrarlo para no hacerle daño. Le dice que ese día sí que se le murió del todo, por segunda vez, y que no quiere que eso le pase a esta familia con Adriana. Rafael la escucha con una atención que rara vez le dedica a una criada, y algo en su mirada cambia, como si por primera vez estuviera viendo a Rosalía como una persona con una historia propia, y no solo como una empleada más de la casa. Rosalía propone entonces un homenaje sencillo, sin nobleza ni discursos, donde cada uno traiga algo suyo,
una flor del monte, una canción, un plato que a Adriana le gustara. Le dice a Rafael que quiere que la pequeña María crezca sabiendo que su madre no fue un silencio, sino una mujer a la que ese valle quiso de verdad. Rafael se queda mirando el libro de cuentas cerrado sobre la mesa, como si de pronto ya no le importara ni una sola cifra, y le pregunta a Rosalía, con la voz apretada, si de verdad cree que todavía se puede hacer algo por Adriana ahora que ya no está. Rosalía le responde que sí, que se puede hacer que su recuerdo siga vivo en la casa, que eso también es una forma de cuidarla. Y entonces el duque, el hombre que lleva meses sin llorar delante de nadie, se rompe. Le confiesa que llevaba meses evitando decir el nombre de su esposa por miedo a que la casa entera se le viniera encima, y que hablando con Luisa se dio cuenta de que ponerlo en palabras le sienta bien. Le da a Rosalía su permiso y su bolsa para organizar el homenaje, y por primera vez en mucho tiempo se ríe llorando. Pero en cuanto Rosalía sale del despacho y cierra la puerta, se apoya en la pared y descubre algo que la aterra: le ha dado pena a ese hombre. Su hermana Leonor la encuentra ahí temblando y le advierte que tenga cuidado, que no llame la atención del duque. Rosalía le responde que no puede seguir fingiendo que no conoce a su propia hija, que se le rompe el alma cada vez que la carga en brazos y tiene que llamarla señorita. Y entonces suelta la frase que marca su verdadero plan: quiere quedarse muy cerca de Rafael para comprobar si de verdad es el hombre noble que aparenta, porque si a su hija se la arrancaron de los brazos, alguien de esa casa lo tiene que pagar, y ella piensa averiguar quién. Nos movemos ahora a la casa pequeña, donde Atanasio por fin decide sincerarse con Matilde. Le confiesa que llevaba semanas mintiéndole a medias, saliendo de noche sin explicaciones, guardando secretos con un hombre que ella ni siquiera conocía. Le promete que a partir de ahora las decisiones las van a tomar juntos, porque no quiere que su hijo nazca en una casa donde la madre tenga que registrar cajones para saber de qué vive el padre. Y entra Nicolás, el viejo amigo de Atanasio, con esa sonrisa de vendedor de sueños, cargando 2 frasquitos de esencias en el bolsillo. Nicolás le explica a Matilde que se dedica a fabricar aceites y aguas de olor, un negocio que en Madrid se paga a precio de oro, y que en ese valle está esperando a que alguien lo explote. Le confiesa sin rodeos que necesita capital, y que Atanasio quiere dejar de ser para siempre el secretario de una casa que se está hundiendo. Ahí Matilde entiende de golpe porque su marido llevaba semanas con esa cara. No era un secreto sucio, era puro miedo, el miedo de un hombre que va a ser padre y que ha hecho cuentas por la noche y le han salido mal. Matilde se levanta, rodea la mesa despacio, y lo abraza con esa fuerza suya que ha sobrevivido a Gaspar, a Victoria y a media docena de humillaciones. Le dice al oído que lo van a hacer, pero juntos, que ella va a llevar las cuentas, que va a revisar cada frasco antes de que salga de esa cocina, y que de tratos a escondidas ya ha tenido bastante para toda una vida. Nicolás celebra dando una palmada sobre la mesa, dice que un negocio con 2 cabezas es un negocio con el doble de suerte, y hasta se ofrece a traerle a Matilde una muestra de la esencia de azahar para que la pruebe en las manos antes de irse. Por un instante la cocina se llena de una calidez que hacía tiempo no se veía en esa casa, con los 3 riendo, oliendo frasquitos, hablando de nombres para el nuevo negocio. Pero un final bonito para la escena no borra lo que nosotros ya sabemos, porque Nicolás guarda un secreto enorme en el bolsillo, conoce el verdadero parentesco entre José Luis y Atanasio. Y un hombre que necesita dinero y guarda un secreto así jamás es un hombre inofensivo. En la cocina del palacio el ambiente es mucho más gris. Desde que Francisco se marchó dejando solo una carta, nadie sabe cómo mirarse a la cara. Amadeo amasa con una furia que asusta, y Peppa entra con los ojos hinchados de no haber dormido, confesando que ha estado buscando a Francisco otra vez, en el molino, en la ermita, en el recodo del río, sin encontrar ni rastro. Amadeo le confiesa que él tampoco duerme, que a su edad un padre no debería enterrar hijos ni perderlos de vista. Peppa propone volver a salir a buscarlo y Amadeo, con una valentía que asusta, acepta acompañarla. Le dice que a su edad ya no tiene miedo de nada, que lo único que le da miedo de verdad es imaginarse a su hijo pasando frío o hambre en algún camino perdido, sin nadie que le pregunte cómo está. Peppa le toma la mano encallecida de tantos años amasando pan, y le promete que esta vez van a recorrer cada camino del valle si hace falta, aunque tengan que salir todas las noches durante un mes entero. Justo en ese momento aparece Martín en la puerta, blanco como la harina. Amadeo lo interroga directamente y consigue arrancarle la verdad. Martín sabe dónde está Francisco y le hizo un juramento de silencio. Francisco le pidió que no se lo dijera a Peppa porque, según sus propias palabras, si ella iba a buscarlo, él no tendría fuerzas para decirle que no,
y todo lo que ha sacrificado no habría servido de nada. Martín se derrumba, confiesa que Francisco es el único amigo de verdad que ha tenido en la vida, y que le ha hecho más daño que nadie. Amadeo, con el corazón partido, le pide solo una cosa, que si algún día Francisco está en peligro, rompa el juramento y venga corriendo a avisarle. Poco después, ese mismo Martín tiene que subir al despacho de Rafael para responder a una oferta que le puede cambiar la vida, el puesto de mayordomo, vacante desde que Francisco se fue. Y en lugar de aceptar sin más, Martín decide ser honesto. Le confiesa al duque que no merece ese puesto, que traicionó a su propia hermana para impedir su boda, que fue los oídos de Victoria a cambio de que lo dejara en paz, y que el propio Francisco se marchó del valle por su culpa. Rafael lo escucha en silencio, se levanta y le pone la mano en el hombro. Le dice que en esa casa hay gente con título y con capilla propia que jamás ha sido capaz de una confesión así, y que el puesto es suyo precisamente por haber dicho la verdad, no a pesar de ella. Martín, con la gorra todavía retorcida entre los dedos, le pregunta a Rafael si de verdad puede confiar en él después de todo lo que acaba de contarle, y el duque le responde que la confianza no se regala de golpe, que se va a ganar día a día, con hechos, igual que se pierde. Le pide una sola cosa a cambio del puesto, que si alguna vez vuelve a sentirse tentado de servir a los intereses de otra persona dentro de esa casa, se lo diga a él directamente en su cara antes de hacer nada. Martín acepta con un nudo en la garganta del tamaño de un puño, consciente de que acaba de recibir una segunda oportunidad que muy pocos en su lugar habrían tenido. Mientras tanto, en el lavadero, Pepa acorrala a su hermana Luisa. Nota que algo se ha roto entre ella y Bárbara, que antes eran inseparables y ahora ni se saludan. Luisa miente, dice que discutieron por una tontería, pero por dentro está cargando ella sola con la sospecha más grande de su vida. Cree que el hijo de Adriana está vivo, cree haber oído llorar a un bebé en una cabaña del monte, y sabe que todo el mundo la ha llamado loca por sostenerlo. Pepa, sin saberlo, le repite exactamente lo mismo que le dijo Bárbara la noche anterior a gritos, que se aparte, que descanse, que lo deje estar. Luisa se queda sola junto al agua fría del lavadero, con las manos hundidas hasta las muñecas, y algo se le desmorona por dentro, porque comprende que su propia hermana, sin saberlo, acaba de darle la razón a Bárbara sin haber escuchado ni una sola palabra de lo que de verdad está pasando. Piensa en el llanto que oyó en el monte en esa noche fría en la que estuvo segura, absolutamente segura, de que no era el viento ni un animal, sino un bebé de verdad. Y piensa también en que quizás, si sigue insistiendo sola, va a terminar perdiendo a todas las personas que quiere, una por una, hasta quedarse completamente aislada en esta casa. Al otro lado del palacio, Bárbara está igual de rota, sentada en el borde de la cama con un pañuelo de Adriana entre las manos, sin poder llorar de puro agotamiento. Entra su hermano pequeño Pedrito y con esa lucidez que a veces tienen los niños, le dice que ha discutido con Luisa porque la ha visto llorar en la despensa fingiendo que era por una cebolla que no existía. Bárbara le confiesa que es complicado, y Pedrito, con una sencillez que la desarma, le responde que las dos quieren lo mismo y que a las dos les da miedo lo mismo. Bárbara comprende entonces que si vuelve a abrir esa puerta y detrás no hay nada, va a perder a su sobrino por segunda vez. Pedrito, sin darse cuenta del peso de lo que acaba de decir, le pregunta si de verdad cree que Adriana tuvo un hijo antes de morir, y Bárbara se queda callada un largo rato, mirando por la ventana hacia el jardín donde su hermana solía pasear descalza. Le dice al fin, que no lo sabe, que lo único que sabe es que su corazón no la deja dejar de pensarlo, y que eso, en un valle como este, puede ser tanto una bendición como una condena. Pedrito la abraza fuerte con esa torpeza tierna de los niños, y le dice que él va a rezar porque sea verdad, porque le gustaría muchísimo tener un sobrino a quien enseñarle a montar a caballo. En el salón principal se libra una guerra distinta, hecha de números y de orgullo. Doña Enriqueta, viuda de Domingo, se harta de esperar y le exige al marqués Hernando que cubra las deudas de la familia con su propio dinero, ya que el préstamo que su difunto marido dejó pertenece a su hijo Braulio. Le dice que un hombre tan poderoso como él no necesita el permiso de nadie para hacer lo que le venga en gana. José Luis entra furioso, defendiendo el honor de su casa, y Enriqueta le contesta con una frase que corta el aire: esa casa ya no es suya, es de su hijo Rafael, que se niega a aceptar dinero prestado del marqués porque no quiere deberle nada a nadie. Antes de irse, Enriqueta se detiene un instante en el umbral y añade algo más, con la voz mucho más baja, casi para sí misma. Dice que ella aprendió de la peor manera posible lo que vale el orgullo cuando enterró a su marido y descubrió que de toda su fortuna solo quedaban papeles firmados y promesas sin cumplir, y que no piensa dejar que a su hijo Braulio le pase lo mismo.
Sale dando un portazo, dejando a los dos hombres en un silencio incómodo, mientras Hernando calcula en silencio, con esa mirada suya que nunca llega a los ojos, cuánto vale cada persona de esa casa y cuánto tiempo le queda para sacarle provecho. En el jardín, el pobre Braulio lo pasa francamente mal. Intenta invitar a Manuela a salir a cabalgar, y ella lo despacha en 4 frases frías, ofreciéndole incluso que otra muchacha lo acompañe. Desahogándose bajo el emparrado con su primo Alejo, Braulio confiesa que no entiende nada, que un día ella lo besó y al día siguiente ya no existe para ella. Alejo le pregunta qué hizo después del beso, y Braulio admite que se quedó paralizado, sin saber si había besado demasiado deprisa o demasiado despacio. Alejo le asegura que nadie pierde el interés por otra persona a causa de un solo beso, y que si Manuela está rara será por 100 motivos que no tienen nada que ver con él, su padre, su casa, lo que se espera de ella. Y le aconseja algo importante, que deje de permitir que su madre le dirija el cortejo como si fuera una campaña militar. Y ahora, queridos espectadores, llegamos a la escena que le da su verdadero nombre a este capítulo. Nos vamos lejos del palacio al monte hasta una cabaña donde se esconde el secreto más grande de esta historia. A Dámaso le llega el aviso de que Petra, la partera, salió de noche con el niño en brazos camino del palacio, y que solo la mano de Pura, sujetándola en el último instante, impidió que aquella mujer llamara a la puerta de los Gálvez de Aguirre. Cuando Dámaso escucha eso, se le pone en el rostro una expresión que no le habíamos visto ni cuando volvió de entre los muertos. Cabalga hasta la cabaña, entra sin llamar y echa el cerrojo. Le dice a Pura con una calma que hiela, que a estas alturas ya pueden dejarse de nombres prestados, que ya sabe lo de la salida nocturna de Petra. Pura intenta minimizarlo, dice que fue un momento de flaqueza, que ella misma la detuvo. Dámaso levanta la voz como un trueno y le pregunta si es consciente de que, si esa mujer hubiera dado 3 pasos más, todos estarían hoy en manos de la Santa Hermandad. Y entonces ocurre lo que nadie quería ver. Dámaso saca un cuchillo pequeño de monte y en 2 zancadas está encima de Pura, con el filo contra su cuello, aplastándola contra la pared de madera. Petra grita pidiendo piedad, Dámaso ruge que se quede quieta, y Pura no respira, con los ojos abiertos de puro terror. Dámaso le susurra que él la buscó, que él la pagó, que él apartó a otra partera para que fuera ella y solo ella quien atendiera a la duquesa, que le ha dado más dinero del que habría visto en 20 años de partos en aldeas, y que a cambio solo le pidió una cosa: silencio absoluto. Le advierte que si vuelve a ocurrir algo así, si esa criatura sale de la cabaña sin su permiso, si alguna de las dos abre la boca aunque sea en confesión, aunque sea en sueños, él se encargará personalmente de que no quede en todo el reino ni una piedra donde puedan esconderse. Petra, todavía de rodillas junto al fuego, balbucea entre sollozos que ella solo quería que ese niño tuviera una vida digna, que cada noche que pasa encerrada en esa cabaña se le hace más difícil mirarlo a los ojos sin sentir que está cometiendo un pecado que no va a poder confesar jamás. Dámaso se gira hacia ella lentamente, todavía con el cuchillo en la mano, y le dice que la vida digna de ese niño depende exclusivamente de que las dos hagan bien su trabajo, y que la compasión, en boca de una mujer que ya intentó traicionarlo una vez, no vale absolutamente nada para él. El fuego de la chimenea chisporrotea en un rincón, la única luz de la cabaña, y las sombras se alargan sobre las paredes de madera mientras Dámaso mantiene el cuchillo pegado al cuello de Pura. Petra, hincada de rodillas junto al fuego, no se atreve ni a respirar fuerte, con las manos apretadas contra el pecho y los ojos clavados en el suelo. El silencio dura varios segundos, un silencio que pesa como una losa, hasta que en ese instante se oye llorar al niño detrás de una manta colgada al fondo de la cabaña, y Dámaso se detiene, baja el cuchillo, se aparta de Pura y se queda mirando esa manta con una expresión extraña, como si de pronto recordara que ahí hay una criatura de meses que no tiene culpa de nada. Ordena que lo atiendan bien, que no le falte de comer, que no enferme, porque ese niño vale más que ellas dos juntas y más que todo el valle. Pura, temblando, le pregunta hasta cuándo van a tener que esconderlo, y Dámaso responde sin dar más explicaciones, que hasta que él lo diga. Antes de irse les advierte que si vuelven a aparecer por allí las 2 mujeres del palacio, la criada Luisa o la señorita Bárbara, le avisen a él primero, porque él es lo único que la separa de la horca. Y se marcha, dejando en la cabaña a 2 mujeres deshechas y a un niño llorando, mientras Petra lo abraza pidiéndole perdón entre lágrimas. Volvemos al palacio con el corazón todavía encogido, y nos encontramos con una imagen preciosa. Rafael, por primera vez en muchísimo tiempo, ha bajado a cenar con toda la casa y ha mandado poner un plato vacío en la cabecera, el plato de Adriana.
José Luis lo llama impropiedad, le pregunta qué dirán en la comarca, y Rafael le responde sin alterarse, que dirán que el duque de Valle Salvaje quiso a su esposa, y que no se le ocurre nada mejor que puedan decir de él. Pedrito, con sus manitas alrededor del vaso de agua, anuncia que él va a llevar tomillo, porque a su hermana le gustaba como olía cuando llovía. Y ahí se rompen todos, Bárbara, Alejo y hasta el severo José Luis tiene que fingir que se le ha metido algo en el ojo. La mesa entera se queda en silencio unos segundos, un silencio distinto a todos los silencios incómodos que hemos visto en esta casa durante meses, un silencio que por fin se parece al duelo verdadero y no al duelo escondido. Alejo, con la voz temblorosa, dice que él va a llevar el libro que Adriana siempre dejaba a medio leer sobre la mesita del jardín, y Bárbara promete que va a cocinar el postre de naranja que tanto le gustaba a su hermana, aunque nunca le haya salido igual de bien. Rosalía, que sirve desde el aparador, tiene que apretar la bandeja con las dos manos para no soltarla, porque a pocos pasos de ella duerme su propia hija en brazos de otra familia, y ya no sabe si lo que siente es odio o algo mucho más complicado. Cuando termina la cena, Leonor la busca en la cocina y la acusa de estarse ablandando. Rosalía lo admite entre lágrimas, acaba de ver a un hombre poner un plato vacío por una muerta, y ha pensado que ojalá alguien hiciera lo mismo por ella el día que muera. Pero también le confiesa que enseguida se acordó de que ese hombre tiene a su hija, y que eso se le revuelve todo por dentro. Le anuncia a su hermana que va a quedarse cerca de Rafael todo el tiempo que haga falta, porque o es un santo o es el mejor comediante que ha pisado esa tierra, y ella piensa averiguar cuál de las dos cosas es verdad. Leonor le agarra las manos, se las aprieta con fuerza, y le recuerda que si algún día alguien en esa casa descubre quién es ella en realidad, las dos van a perderlo todo de golpe: el techo, el trabajo y hasta la última esperanza de recuperar a María. Rosalía le responde que ya lo sabe, que lo piensa cada noche antes de dormir, pero que prefiere 1000 veces ese riesgo a pasarse el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si se hubiera quedado callada. Las dos hermanas se abrazan en la penumbra de la cocina, en silencio, escuchando de fondo los últimos ruidos de la casa antes de que todo el palacio se quede dormido. Cerramos el capítulo en la casa pequeña, donde Mercedes por fin logra levantarse hasta el sillón junto a la ventana. Victoria le lleva una taza de caldo sin que se lo pida, y entre las dos se produce la conversación más honesta que han tenido en toda la novela. Mercedes le pregunta directamente por qué la avisó anoche sobre Dámaso, pudiendo haberse quedado callada y verla caer, que es justo lo que llevaba esperando de ella desde el primer día. Victoria le confiesa que ya ha visto caer a demasiada gente por culpa de ese hombre, que hubo un tiempo en que ella fue exactamente igual que Mercedes, enamorada hasta las cejas de alguien que solo veía en ella una llave para abrir una puerta, y que por la memoria de su propio hijo no se lo desea ni a su peor enemiga. Mercedes se derrumba, confiesa que está agotada de fingir que está bien, de sonreírle a Dámaso, de sentir que se le sube el corazón a la garganta sin saber si es amor o es asco, y de hacerle daño a todos los que la rodean sin saber cómo parar. Y entonces Victoria, la villana de este valle, le da el consejo más importante del capítulo: que se levante mañana y pasado y al otro, aunque le tiemblen las piernas, porque ese hombre solo tiene poder sobre ella mientras la vea caída, y que en el momento en que la vea de pie y con la barbilla alta, empezará a tenerle miedo. Le advierte que no lo encare todavía, que sonría, que gane tiempo porque es lo único que funciona con Dámaso. Y sale de la habitación dejando a Mercedes con la taza de caldo entre las manos, en lo que promete ser la primera semilla de algo que va a sacudir este valle entero, y así termina el capítulo 453, con 3 imágenes que se nos quedan clavadas: un plato vacío en la mesa del palacio, una casa entera aprendiendo a decir el nombre de Adriana sin romperse, Rosalía en el pasillo, mirando la puerta tras la que duerme su hija, susurrando que ya falta menos, y una cabaña perdida en el monte con un cuchillo guardado en el cinto de un hombre sin escrúpulos y un niño llorando que no sabe que es el heredero de todo Valle Salvaje. Ahora vamos con el análisis, queridos espectadores, porque este capítulo da para muchísimo. Lo primero que quiero destacar es la lección que le da Rosalía a Rafael sobre el duelo, que a los muertos no se les honra callando su nombre, sino diciéndolo en voz alta. Es un mensaje precioso, pero escondido detrás hay una trampa emocional enorme, porque Rosalía está entrando en el terreno donde podría empezar a encariñarse de verdad con el hombre al que ha jurado investigar. ¿Qué va a pasar el día que descubra que Rafael es tan víctima como ella misma? Quiero detenerme también en Victoria Salcedo, porque este capítulo la pone en un lugar completamente distinto al que llevaba ocupando durante temporadas enteras. La hemos visto humillar, manipular, engañar y destruir sin pestañear,
y de pronto la vemos avisando a Mercedes de un peligro real, sosteniéndola cuando se marea, llevándole caldo sin que nadie se lo pida. ¿Es un cambio de corazón después del castigo público del obispo y del destierro que sufrió? ¿O es la jugada más fría y más calculada de toda la novela, pensada para ganarse a la única aliada que le queda dentro de esa casa? Yo sinceramente me inclino por pensar que es un poco de las dos cosas a la vez, y que ese es precisamente el motivo por el que Victoria sigue siendo, capítulo tras capítulo, uno de los personajes mejor escritos de Valle Salvaje. Hablemos también de Luisa, que para mí es el personaje que más duele en este episodio. Está completamente sola. Bárbara ya no la cree del todo, Alejo le ha pedido distancia, y ahora hasta su propia hermana Peppa le sugiere, sin saberlo, que se aleje de Bárbara un tiempo. Todo el mundo a su alrededor le está diciendo que lo deje, que se olvide, que deje de perseguir un fantasma. Y sin embargo nosotros los espectadores sabemos que ella tiene razón, que siempre la tuvo, y que esa soledad es precisamente el precio que está pagando por no dejar de creer en lo que su instinto le dice. Y no puedo dejar pasar la escena de Amadeo con Martín, porque para mí fue de lo más doloroso del capítulo. Ese padre suplicándole al amigo de su hijo que le diga dónde está, sin gritarle, sin exigirle, solo pidiéndole una promesa a cambio de dejarlo guardar su secreto. Yo me pregunto qué habrían hecho ustedes en el lugar de Martín. ¿Guardarían la promesa que le hicieron a un amigo, aunque eso signifique ver sufrir a un padre todos los días? ¿O romperían ese juramento con tal de aliviar el dolor de una familia entera? Escríbanme en los comentarios qué habrían hecho ustedes, porque esta es una de esas decisiones morales que Valle Salvaje sabe plantear mejor que ninguna otra novela. Vamos ahora con la pareja de enamorados torpes de este capítulo. Braulio, pobre Braulio, que Manuela le ofrezca a otra muchacha para acompañarlo a cabalgar es de lo más doloroso que hemos visto en varias semanas. La pregunta que yo me hago es si Manuela está jugando con él a propósito, midiendo hasta dónde puede llegar su interés, o si simplemente está asustada porque su padre ya le ha dejado clarísimo que en ese valle no hay ningún pretendiente que esté a la altura de su apellido. El consejo que le da Alejo a su primo, por cierto, me pareció uno de los mejores diálogos del capítulo, que deje de permitir que su madre le dirija el cortejo como si fuera una campaña militar. Ojalá Braulio le haga caso antes de que sea demasiado tarde. Y ahora el punto crítico de este capítulo, el detalle que casi todo el mundo pasa por alto. Fíjense en el instante exacto en que Dámaso baja el cuchillo. No lo hace por compasión hacia Pura, lo hace en cuanto escucha llorar al bebé. Ese gesto nos dice algo esencial sobre su personaje. Para él, la violencia y el cálculo van de la mano, y el niño no es una vida que proteger, es un activo que no puede perder. Mi teoría es que esa distinción, entre lo que Dámaso protege por afecto y lo que protege por interés, va a ser precisamente la grieta que use Petra, o Luisa, para desmontar todo su plan en las próximas semanas. Porque un hombre que solo calcula, tarde o temprano calcula mal. Fíjense además en un detalle pequeño pero revelador, Dámaso nunca amenaza directamente a Petra con el cuchillo, solo a Pura. Y sin embargo es Petra la que tiembla más, la que no puede dormir, la que ya intentó una vez devolver al niño. Eso nos dice que el miedo de Dámaso está mal calculado, porque está vigilando a la mujer equivocada. Pura obedece por dinero y por supervivencia, pero Petra obedece por miedo y por culpa, y el miedo y la culpa, cuando se acumulan durante meses, siempre terminan por explotar de la peor manera posible para quien los provoca. Y la pregunta que les dejo abierta es esta: ¿creen ustedes que Petra va a volver a intentar devolver al niño, o el miedo que le metió Dámaso hoy la va a dejar paralizada para siempre? ¿Y creen que será ella, Rosalía o la propia Luisa quien finalmente destape la verdad sobre este bebé? Cuéntenme en los comentarios qué creen que va a pasar, y no se olviden de darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse ni un capítulo de Valle Salvaje. Antes de despedirme quiero hacerles una última pregunta, quizás la más difícil de todo el capítulo. De todas las escenas que hemos repasado hoy, ¿cuál fue la que más les tocó el corazón? ¿El plato vacío de Adriana en la mesa del palacio? ¿Pedrito prometiendo llevar tomillo porque a su hermana le gustaba cómo olía cuando llovía? ¿Rosalía mirando la puerta tras la que duerme su hija sin poder llamarla suya? ¿O el instante en que Petra abraza al bebé llorando y le pide perdón entre lágrimas? Escríbanme cuál de las cuatro en los comentarios, que siempre me gusta leer sus respuestas antes de grabar el siguiente análisis. Antes de despedirme del todo, quiero dejarles una pequeña síntesis de las tramas que más se movieron hoy, para que no se les escape nada de cara al siguiente capítulo.
Mercedes empieza, por fin, a plantearse levantarse de la cama, aunque todavía no sabemos si va a tener fuerzas suficientes para enfrentarse de verdad a Dámaso o si va a necesitar más tiempo del que Victoria le está recomendando. Rosalía ha dado un paso enorme al organizar el homenaje a Adriana, y ese gesto, aunque nacido de la compasión, la está acercando peligrosamente a un vínculo emocional con Rafael que puede complicar todos sus planes. Matilde y Atanasio, por primera vez en muchos capítulos, están del mismo lado, aunque la sombra de Nicolás y su secreto sobre José Luis todavía puede reventarles esa paz en cualquier momento. Luisa sigue sola en su búsqueda de la verdad, cada vez más aislada de las personas que más la quieren. Y en el monte, Dámaso ha dejado clarísimo que no va a tolerar ni un solo error más por parte de sus dos parteras, aunque el llanto de ese bebé, sin que él lo sepa todavía, puede terminar siendo la grieta que hunda todo su plan. En los próximos episodios se acerca el homenaje a Adriana, que promete acercar de nuevo a Luisa y a Bárbara después de semanas de distancia. Doña Enriqueta seguirá atando cabos sobre las verdaderas intenciones del marqués Hernando. Y Mercedes, atención con esto, va a dar un paso que va a dejar tanto a Dámaso como a Victoria con la boca abierta. Y una última reflexión antes de despedirme de verdad. Este capítulo 453 nos ha demostrado, una vez más, que Valle Salvaje sabe construir sus mejores momentos no con grandes giros de guión, sino con pequeños gestos. Un plato vacío, un frasquito de esencia compartido en una cocina, una mano que sostiene a otra en la peor noche de su vida, un cuchillo que se baja al escuchar llorar a un bebé. Son esos detalles pequeños los que hacen que esta novela, capítulo tras capítulo, se sienta tan real y tan cercana, y por eso seguimos aquí, analizando cada escena con ustedes, porque sabemos que no es solo una historia, es la historia de toda una comunidad de espectadores que la sigue con el corazón en la mano. Muchísimas gracias por acompañarme un capítulo más. Si este análisis les ha gustado, ya saben lo que tienen que hacer. Déjenme aquí abajo su me gusta, compartan el vídeo con esa persona con la que comentan cada capítulo de Valle Salvaje, y suscríbanse al canal con la campanita activada para no perderse ni un solo análisis. Cada uno de los hilos que hemos repasado hoy va a seguir tejiéndose capítulo tras capítulo, y les prometo que voy a estar aquí, contándoles cada detalle sin perderme ni una sola pista de lo que se viene para esta familia. Nos vemos en el próximo análisis, queridos espectadores. Cuídense mucho todos ustedes, cuiden también a la persona con la que ven esta novela cada tarde, y recuerden siempre que en Valle Salvaje la verdad tarda, pero nunca, jamás de los jamases, se queda callada del todo.